Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa mañana del Señor. Hoy es día 27 de septiembre de este año 2020 y les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Este es su hermano en Cristo, su amigo y compañero, el pastor Luis Morales, que me gozo, me da una alegría, un contentamiento muy grande el poder ser un vaso, ser un instrumento en las manos del Señor para poder traerte un consejo, para poder traerte una enseñanza de la importancia de la palabra del Señor, de que por la palabra nosotros podamos aprender, gloria sea al Señor, e instruirnos, ¿verdad? Para que así nuestra fe aumente, ¿verdad? Y nuestra vida se mantenga firme en los caminos del Señor. Así que en este precioso día, acompáñame en palabras de oración para comenzar. Señor, te damos gracias en este precioso día, en esta tarde, Señor amado, que tú has creado, que tú nos has regalado, donde podemos ver un nuevo amanecer, donde podemos ver la luz del día, donde podemos ver el sol como resplandece, Señor amado. Lo que significa es que nos diste una oportunidad más. Tuviste misericordia de nosotros, Señor amado. Y podemos comprobar que por tu palabra, como ella misma dice, que tus misericordias se han renovado o se renuevan cada mañana para con nosotros, porque nunca decayeron tus misericordias para nosotros. Así que es una alegría, es un contentamiento, es un gozo el nosotros poder despertarnos, Señor amado, y abrir nuestros ojos y poder, Señor amado, ver, oh aleluya, cómo nos has dado una oportunidad más para que nos acerquemos a ti, vengamos a ti, Señor amado, y vivamos para ti, Señor amado. Gracias por el aire, gracias por el aliento, gracias por las fuerzas, Señor amado. Gracias por tantas cosas, Dios mío, que tú nos das y que por tu palabra lo podemos comprobar. Así que en este precioso día, abre nuestros entendimientos, abre, Dios mío, nuestra mente para que podamos comprender estas enseñanzas maravillosas de tu palabra. Ayúdanos y dirígenos por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén. Hoy, día 27, quiero compartir con ustedes un consejo de la palabra según, ¿verdad?, esta carta a Tesalónica, la epístola o la carta, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica. En la Biblia lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en Tesalonicenses. Así que es un tema un poco, gloria sea al Señor, no común, gloria a Dios, que hablamos, pero quiero hablarte bajo el tema una de las maravillas. Una de las maravillas. Y usted se preguntará, pero ¿de qué maravilla nos va a hablar? ¿De qué maravilla nos vas a aconsejar en este día? Gloria sea al Señor. Pues de tantas cosas, de tantas enseñanzas que podemos encontrar en la palabra de Dios, una de las maravillas que quiero compartir contigo es la esperanza gloriosa de que la venida del Señor un día se efectuará. Y usted dirá, wow, ¿será eso una maravilla? Pues sí es una maravilla, porque como único yo sé que el Señor prometió que Él regresaría, que Él vendría por su iglesia, es por la palabra. Así que en este día, gloria sea al Señor, quiero hablarte bajo este tema, una de las maravillas, ¿verdad?, basado en la venida del Señor. Y para fundar, gloria sea al Señor, este consejo, esta palabra que quiero compartir con ustedes en este día, bajo, ¿verdad?, esta carta a los tesalonicenses o a la iglesia de Tesalónica, yo quiero que también tengamos un contexto histórico o un marco histórico, gloria sea al Señor, de qué era esta iglesia, de cómo fue fundada esta iglesia, ¿verdad? Y de qué ocurría en estos tiempos al fundar esta iglesia. Y mire, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero.
Esto usted y yo lo vamos a encontrar en el capítulo 17 del libro de los Hechos, gloria sea al Señor. Y ahí nos vamos a dar cuenta, si después con tiempo usted puede leer el capítulo 17, nos vamos a dar cuenta cómo esta iglesia nace, cómo esta iglesia es fundada y en qué parámetros es fundada. Yo simplemente voy a compartir con ustedes unos versos, gloria sea al Señor, o voy a parafrasear, ¿verdad?, la historia de este capítulo 17 del libro de los Hechos para poder llegar a la carta de Tesalonicenses. Así que, mira, el capítulo 17, en este segundo viaje misionero de Pablo, la Biblia nos enseña que Pablo, gloria sea al Señor, como de costumbre iba a las sinagogas y se juntaba con los judíos y este viaje o este tiempo que Pablo está llegando a Tesalónica no era la excepción, no era, ¿verdad?, un tiempo en que Pablo no iba, ¿verdad?, a hacer lo que acostumbraba a hacer. Entonces Pablo, dice la Escritura en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que se juntó con estos judíos y comenzó a hablar, comenzó a discutir, dice la palabra, comenzó a desertar la palabra del Señor sobre la persona de Cristo, sobre estos judíos, gloria sea al Señor. Dice la Escritura, ¿verdad?, para no hacértela muy larga, luego después usted la puede leer, para hacerla corta, nos dice la palabra del Señor que Pablo, al hablar con denuedo la palabra del Señor, ¿verdad?, algunos judíos creyeron en el mensaje de Cristo, junto con un número de gentiles que también creyeron en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Cristo, gloria sea al Señor. No solamente judíos, no solamente gente, hombres gentiles o griegos, gloria sea al Señor, creyeron, sino que también había un grupo de mujeres, que dice la palabra del Señor, un grupo de mujeres no pocas. Óigame, esto me quiere decir que aún hasta en aquellos tiempos, y yo quiero de alguna manera aplicárnoslos a nuestros tiempos de hoy, ¿por qué vemos tantas mujeres dentro de nuestras iglesias o dentro de las iglesias? Y aquí lo podemos ver muy claro también. Así que aún en estos tiempos el grupo de mujeres no era muy poco. Así que había bastante, ¿verdad?, un gran número también de mujeres. Gloria a Dios por las mujeres, gloria sea al Señor. Pero paréntesis, no quiero entrar en ese tema, ¿verdad?, de las mujeres, gloria sea al Señor. Así que, pero mire lo que ocurrió después que algunos creyeron en el mensaje de Cristo, en el mensaje que Pablo estaba enseñando. En el versículo 5 de ese mismo capítulo 17 de Hechos, dice que entonces, te lo voy a leer, entonces los judíos que no creían, que no creyeron en el mensaje de Pablo y el mensaje de Cristo, decía, tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, mira esto, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraron sacarlos del pueblo. Óigame, ¿no le parece esto algo parecido a las protestas que hoy estamos viviendo? ¿No le suena parecido a estos alborotos que están ocurriendo y que están haciendo, gloria sea al Señor, estos grupos bajo estas protestas y estas quejas, gloria sea al Señor, de ciudad en ciudad, y vemos cómo las ciudades son destruidas y las casas, los edificios, los negocios son destruidos, quemados? Óigame, esto hasta se estaba viviendo de alguna manera en estos tiempos del apóstol Pablo. Estamos hablando en los años 40 y pico después de Cristo, gloria sea al Señor. Aún en aquellos tiempos habían este tipo de turbas, de protestas, de marchas en contra, gloria sea al Señor, de aquellos que creyeron en el mensaje de Cristo, que creyeron en el mensaje de la cruz, que creyeron en el mensaje del evangelio, gloria sea al Señor, de uno que salva, de uno que puso, que dio su vida
por la humanidad, gloria sea al Señor, y que tuvo que padecer y que tuvo que sufrir, pero por esos padecimientos y por esos sufrimientos, hoy les decía el apóstol Pablo, hoy ustedes tienen la oportunidad de tener y aceptar este mensaje y experimentar la salvación. Y para nosotros es lo mismo, gloria sea al Señor. Pero esto era lo que estaba ocurriendo, gloria sea al Señor, en Tesalónica. Miren en medio de esta turba, de este alboroto, es que nace esta iglesia. Porque aquellos que creyeron en el evangelio de la cruz, del mensaje de Cristo que Pablo estaba anunciando, aquellos gentiles que también se unieron, y estas mujeres, gloria sea el Señor, dice el apóstol Pablo, que se juntaron con Pablo, y aquí es donde nace esta hermosa iglesia en Tesalónica, en este segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, ¿por qué se levantaron? ¿Por qué esta turba? ¿Por qué este alboroto? ¿Y por qué en contra de estos judíos? Mire lo que dice el versículo número 6 en la última parte. La protesta, la queja, el alboroto y todo lo que estaban haciendo en contra de esta gente que estaban ya convencidos por el mensaje de Cristo y de la cruz. Estos judíos que se levantaron en contra para hacer este tipo de alboroto, para expulsarlos de la ciudad y sacarlos de la ciudad, simplemente hacían esto porque el mensaje de Cristo, el mensaje de Pablo, gloria sea el Señor, para que los judíos y los gentiles aceptaran este mensaje. Ellos no podían aguantar la presión de que el mensaje dijera de que había otro rey llamado Jesús, gloria sea el Señor. Ellos no querían aceptar, ellos querían someterse al rey o al reino, ¿verdad? En aquel entonces, gloria sea el Señor, que existía en el momento. Ellos no podían aceptar que hubiese otro rey, gloria sea el Señor, y mucho menos llamado Jesús. Así que esto causó que estos ociosos, que estos hombres malos con malas intenciones se levantaran en contra, gloria sea el Señor, y comenzaran a hacer cosas, a tratar de expulsarlos, gloria sea el Señor, y hacer alboroto para que, en otras palabras, para amedrentarlos, para intimidarlos, para que no predicaran más en el nombre de Cristo o el mensaje de Cristo, gloria sea el Señor. Así que en medio de esta violenta oposición, en medio de esta difícil persecución, gloria sea el Señor, es que nace esta hermosa iglesia. Es que se levanta, oh aleluya, una nueva iglesia en Tesalónica dirigida por el apóstol Pablo, gloria sea el Señor, basado no en la oposición, basado no en los ociosos, basado no en los alborotos o en las protestas, gloria sea el Señor, no, basado en el mensaje de Cristo, en el mensaje de la cruz, en el mensaje que ofrece salvación, gloria sea el Señor. Así que a través de esta carta, para poder entrar en esta carta a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica o a los tesalonicenses, nos vamos a encontrar que es una carta muy personal del apóstol Pablo. Es una carta, gloria sea el Señor, que Pablo habla, expresa de su corazón, gloria sea el Señor, y por medio de consejos, por medio de exhortaciones, Pablo exhorta, Pablo elogia a esta iglesia, gloria sea el Señor, por la calidad de fe en la cual vivían, aún en medio de esta persecución, aún en medio de esta oposición, aún en medio de estas dificultades, gloria sea el Señor. Pablo habla unas palabras de elogio para esta iglesia y les dice: óigame, la fe que ustedes tienen, el servicio que ustedes tienen, o la aceptación que han tenido a estos temas espirituales, gloria sea el Señor, del evangelio y de la palabra del Señor. Óigame, Pablo está haciendo un elogio
para esta gente que se han mantenido, gloria sea el Señor. Pablo les comparte un poco de su corazón, de su ministerio y de las cosas, aleluya, de su experiencia, de lo que está viviendo, de lo que está haciendo ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pero a Pablo le toca un tiempo bien difícil, gloria sea el Señor, y está en otro lugar donde está escribiendo esta carta. Gloria sea el Señor, porque Pablo decía, si mi mente no me falla, déjeme a ver si lo encuentro aquí para compartirlo con ustedes. Creo que en el capítulo número 1, déjeme ver si lo encuentro. En el capítulo número 2, perdón, versículo 17, él expresa, gloria sea el Señor, el deseo que tiene de estar con ellos, pero no se le dio la oportunidad, gloria sea el Señor, porque él dice en el verso 18, él dice que Satanás había estorbado el tiempo, el camino para ellos poder llegar a Tesalónica. Pablo llegar a Tesalónica y no pudo. Entonces la palabra del Señor en el capítulo 3 comienza a narrarnos, gloria sea el Señor, que es entonces donde Pablo envía a Timoteo con el fin de fortalecer aún más la iglesia en medio de esta persecución que está viviendo, para animar a estos cristianos, tanto judíos como gentiles, gloria sea el Señor, a mantenerse firme en la fe, firme en lo que han aprendido, firme en el mensaje de Cristo, firme en la palabra del Señor, aleluya. Y a través de esta carta, gloria sea el Señor, cuando Timoteo viene a darle el reporte, gloria sea el Señor, que motiva a Pablo a escribirles, gloria sea el Señor, les escribe y los exhorta a vivir una vida pura delante de Dios, a vivir una vida, mira, no solamente pura en lo personal, sino también en lo social. Así que él les exhortaba, no solamente cuando están en sus hogares, en sus casas, vivir una vida pura, no, cuando están en las calles, aun cuando están en las iglesias, en los templos, o aun cuando están compartiendo o conviviendo o confraternizando con otro. Pablo les exhortaba, tienen que mantener una vida pura, tanto en lo personal como en lo social. Pablo les exhortaba a vivir una vida en el amor fraternal, a que hubiera ese convivio, hubiera ese tiempo de pasarla bien, gloria sea el Señor, de compartir los unos con los otros, obviamente, en el amor del Señor, aleluya. También una de las cosas que él les exhortaba, y era una del tema que les estoy hablando, gloria sea el Señor, les hablaba de la venida del Señor. Óigame, les exhortaba a una de estas maravillas que aparecen en la palabra del Señor. Pablo les exhortaba, gloria a Dios, sobre la venida del Señor Jesucristo, y les decían, ¿sabes qué? Aunque no se sabe el día ni la hora, aunque será tal vez inesperado para muchos, gloria sea el Señor, pero es necesario que los hijos de luz, oh, maravilloso sea el Señor, vivan una vida pura delante del Señor y se mantengan firmes y estén listos para cuando venga ese día. Estén preparados cuando llegue ese momento maravilloso de la venida del Señor Jesucristo, porque tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros, gloria sea el Señor, y firme, porque ese día vendrá, aleluya. Óigame, y este tipo de consejos y este tipo de enseñanza era lo que el apóstol Pablo estaba trayéndole desde el corazón de él a estos cristianos, tanto judíos como gentiles, de esta iglesia en Tesalónica, gloria sea el Señor. Pero ¿saben qué? Usted sabe que cuando las cosas de Dios marchan, gloria sea el Señor, y nos levantamos a hacer las cosas bien delante de Dios, óigame, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. El enemigo de la iglesia no se queda con los brazos cruzados. El enemigo trató de detener
físicamente a Pablo a que no llegara a Tesalónica, y tal vez lo consiguió por un momento. Pero déjame decirte, a través de una carta llegó Pablo, a través de una carta llegaron estos consejos, a través de exhortaciones, a través de esta carta, el corazón de Pablo pudo llegar a esta iglesia en Tesalónica, gloria sea al Señor. Pero mire lo que sucede, aleluya. Aparentemente estos cristianos en Tesalónica aparentemente estaban confundidos en un momento dado de sus vidas, estaban como que no entendían y estaban confusos y comenzaron a vivir una vida apresurada porque aparentemente habían recibido una carta falsificada, una carta falsa. Supuestamente, gloria sea el Señor, que instruía y que decía, gloria sea el Señor, aleluya, que estas cosas de la venida del Señor ya iban a acontecer, ya estaban por acontecer. Entonces los volvieron un poco ansiosos y comenzaron a vivir una vida ajetreada pensando que el día del Señor ya estaba demasiado de cerca, como que si podía ser ese mismo día o el día siguiente. Y entonces esto los confundió un poco, gloria sea al Señor. Este tipo de enseñanza falsa, aparentemente se habían olvidado que el apóstol Pablo les había dicho: no se sabe el día, no se sabe la hora, y tal vez vendrá, ¿verdad?, en el momento menos inesperado, gloria sea al Señor. Pero Pablo también les decía, gloria sea al Señor, que entonces teníamos que estar firmes, que teníamos que estar listos, teníamos que estar preparados, o que tenían que estar preparados para que cuando llegase ese momento, en cualquier momento inesperado que fuese, gloria sea al Señor. Así que aparentemente este mensaje falso o de enseñanzas distintas a las que Pablo les había exhortado, mire, tenía alguna, si usted las analiza, gloria sea al Señor, si usted ve la actitud que tomaron estas personas, gloria sea al Señor, mire, no debieron haberle dado lugar a la enseñanza falsa o al mensaje acreditado de que la venida del Señor iba a ser en ese mismo día o al otro día. Pero de lo contrario, ya ellos habían sido exhortados a que tenían que estar listos, porque en cualquier momento podía ocurrir la venida del Señor. Entonces, no debieron haberle dado lugar ni acreditarle el mensaje a esta falsa carta, sino que al contrario, debieron de haberse mantenido firmes, calmados, seguros de en quién ellos habían creído y quién ellos estaban esperando, porque ya habían sido educados. Pero esta confusión aparentemente los trastornó, ¿verdad?, de alguna manera, en que entonces Pablo decide escribirle nuevamente, gloria sea al Señor, y es aquí donde vemos una segunda carta que es una continuación a la primera, para simplemente dejarles muy claro y exhortarlos, gloria sea al Señor, a esta iglesia en Tesalónica, que estuvieran firmes, que se afirmaran más, aleluya, en el conocimiento de la verdad, y que no importara qué día pudiera haber sido, gloria sea al Señor, ellos simplemente debían de vivir una vida pura delante del Señor, por si en cualquier día la venida del Señor viniese. Óigame, es interesante poder escuchar las palabras de Pablo cuando los exhortaba sobre la venida del Señor, sobre esta maravilla. Déjeme decirle, esto es una maravilla, porque es una promesa que Él me hizo, es una promesa que Jesucristo le hizo a su pueblo, a su iglesia, y yo estoy esperando, y va a ser una maravilla cuando en los cielos esto ocurra, gloria sea al Señor. Mire cómo Pablo les exhortaba y se los decía a esta iglesia de Tesalónica: no quiero que descuidemos, gloria sea al Señor, o que ignoremos acerca de los que duermen, porque no, o para que no se entristezcan, aleluya, como los que no tienen esperanza, no. Porque si creemos, mira cómo el apóstol Pablo se los estaba declarando, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aleluya, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
por lo cual os decimos esto, la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, aleluya, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué mensaje maravilloso el apóstol Pablo, gloria sea el Señor, les estaba dando a esta iglesia de tesalonicenses, o a esta iglesia en Tesalónica! Un mensaje de que se mantuviesen firmes, que se mantuvieran firmes, preparados y listos, porque en cualquier momento, gloria sea el Señor, la venida de Cristo sucederá. Y no es que los que hayamos quedado vivos nos adelantaremos, no. Es que dice la palabra que los muertos, los que durmieron, los que están durmiendo en Cristo, se levantarán, y juntamente con ellos se levantarán los que han quedado vivos en ese momento glorioso y maravilloso, y todos juntos en los aires subiremos y nos encontraremos con el deseado de las naciones. Nos encontraremos, aleluya, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Así que era una exhortación, eran unos consejos que Pablo les estaba dando a esta iglesia, gloria al Señor, para que se mantuvieran firmes aún en medio de cualquier protesta, aún en medio de cualquier dificultad, aún en medio de cualquier aflicción o tribulación, porque la palabra del Señor decía y les exhortaba, aleluya, de que un día íbamos a ir a morar con Jesucristo en los cielos por la eternidad. Así que, ¿cuál es la enseñanza de esta carta para nosotros en el día de hoy? ¿Qué nosotros aprendemos, gloria sea al Señor? ¿Qué podemos aplicar, aleluya, de este tipo de enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la iglesia en Tesalónica? ¿Qué podemos aplicarlo en nuestras vidas cotidianas, en nuestra vida diaria, en este siglo, gloria sea al Señor, en este año 2020? Gloria sea al Señor, es el mismo consejo, es la misma exhortación. Dios, por su palabra, gloria sea al Señor, nos exhorta a que vivamos una vida que agrada a Dios. Óigame, y que agrade a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Tanto así como le decía el apóstol Pablo a estos cristianos en esta iglesia de Tesalónica, hay que vivir una vida pura tanto en lo personal como en nuestra vida social. Así que tenemos que ser un ejemplo a seguir. Tenemos que ser un ejemplo a otros que nos están viendo, que de alguna manera están fijando su mirada en nosotros como un ejemplo a seguir. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que vivir una vida que agrada a Dios, gloria sea al Señor. Tenemos que, otro de los consejos que podemos aplicarnos a nosotros es, como decía el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues entonces tenemos que compartir este mensaje, compartir esta maravilla de la venida del Señor y no cansarnos, porque aunque no sepamos el día, y aunque tal vez hayan pasado años y años y años y todavía la venida del Señor no viene, pero que no nos cansemos de compartir esta maravilla, este mensaje de la venida de Cristo, gloria sea al Señor. No podemos permitir que nada ni nadie nos desaliente. No podemos permitir que nada ni nadie nos confunda. Podrán venir otros libros, podrán levantarse, como la misma palabra lo dice, otros falsos profetas y falsos maestros a tratar de infiltrar
falsas doctrinas, falsas enseñanzas que podrán tal vez confundir, gloria sea el Señor, pero que nosotros nos mantengamos firmes en el conocimiento de la verdad, gloria sea el Señor, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre de confusión, libre de cualquier desaliento, libre de cualquier falsa doctrina, libre de cualquier desánimo. Gloria sea el Señor. Así que cuando toque a nuestra puerta cualquiera una de estos síntomas que quieran alejarnos, que quieran separarnos de la verdad, del conocimiento del mensaje de Cristo y de las maravillas que existen aquí en la palabra, que están diseñadas para nosotros los que hemos creído y aquellos que creerán, gloria sea el Señor. Si llega un momento, aleluya, de desaliento, si llega un momento de confusión, que estás batallando, que estás peleando con tu vida, mi consejo para ti en este día es: únete con alguien, gloria sea el Señor, que está un poco más firme. Únete con alguien que está seguro, gloria sea el Señor, y decidido, aleluya, a creer estas enseñanzas maravillosas de la palabra del Señor, aleluya. ¿Y sabes qué va a acontecer? Gloria a Dios, juntos se van a fortalecer, juntos se van a alentar los unos a los otros, juntos se van a dar palabra de ánimo, se van a dar palabra de esperanza, gloria sea el Señor, para que en medio de cualquier dificultad, para que en medio de cualquier, gloria sea el Señor, aflicción, para en cualquier momento que venga, aleluya, y choque con nuestra vida y trate de alejarnos y trate de sacarnos del camino del conocimiento de la verdad y correcto de la palabra del Señor, aleluya. Entonces mantengámonos firmes unos con otros, aguantándonos de las manos, gloria sea el Señor, y caminemos en esta firme, aleluya, y en esta esperanza, gloria sea el Señor, de que un día Cristo regresará por su iglesia, porque la palabra de Dios lo ha confirmado, porque la palabra del Señor lo ha declarado, aleluya, de que Él regresará, de que Él volverá, de que Él vendrá nuevamente para levantar a su iglesia, aleluya, para que moremos por la eternidad con Él en los aires. Déjame decirte, yo sé que no es fácil mantenerse. Yo sé que tal vez es duro, gloria sea el Señor, el usted pararse firme, gloria sea el Señor, pero aunque sea duro, aunque no sea fácil, no es imposible. Lo podemos lograr, porque si nos amarramos y nos aguantamos de la palabra del Señor nos enseña y nos muestra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Todo lo podemos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos levanta. Él es quien nos empuja. Él es el que nos sostiene, gloria sea el Señor. Su palabra, aleluya, nos alienta, su palabra nos exhorta, gloria sea el Señor. No solamente estos hombres grandes inspirados por Dios que escribieron en estos libros plasmados en este libro sagrado llamado Biblia, solamente aconsejaron a aquella audiencia en aquel entonces, en tiempos distintos y épocas, gloria sea el Señor, en específicas. No, todavía aún la palabra de Dios nos habla a nosotros, nos alienta a nosotros, nos aconseja a nosotros, nos exhorta a nosotros, aleluya. Esta palabra nos dice que el que perseverare hasta el final, el que aguantare hasta el final, el que caminare hasta el final, el que venciere, aleluya, dice la palabra, este será salvo, gloria sea al Señor. Déjame decirte, la palabra también de Dios nos dice: los cielos se hacen fuertes, pero solo los valientes lo arrebatan. Óigame, en este precioso día, no te rindas, no te desanimes, no te desalientes, no te dejes confundir por cosas que están fuera totalmente de la enseñanza de la palabra del Señor. Hay una recompensa maravillosa para los que nos mantenemos firmes y fieles al Señor. Y esto que comparto contigo de la venida del Señor es una de las tantas maravillas que encontramos en la Biblia. ¿Quieres saber de otras maravillas que están en la Biblia?
Vuélvete a la palabra. Obedece la palabra. Escudriña la palabra. Vive la palabra. Y yo sé que todo nuestro ser será transformado y renovado para que podamos entender y comprender las maravillas que existen en este libro maravilloso. Así que recuerda, esto no es fácil, pero no es imposible. Los cielos padecen violencia, pero solo los valientes los arrebatan. Así que te exhorto, procura la palabra. No dejes que nadie desacredite lo que está escrito aquí. No dejes que nadie te confunda con otro fundamento o con otra enseñanza. La palabra de Dios es suficiente. Te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Te abrazamos en el nombre del Señor Jesucristo y exhortamos y te aconsejamos por la palabra. Y espero que esta palabra la atesores en tu corazón y haga el efecto por la cual es ella enviada. Acompáñeme en palabras de oración. Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque en tu palabra encontramos, Dios mío, consejos prácticos, experiencias, Dios mío, que otros vivieron, que nos enseñan a nosotros a cómo comportarnos delante de ti, Señor amado. Consejos y exhortaciones que fueron para una audiencia en aquello un tiempo específico, pero que al mismo tiempo estos consejos prácticos espirituales que hay en tu palabra, en el libro sagrado llamado Biblia, son para nosotros también. Porque tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Así que gracias en este día porque podemos tener el libro sagrado en nuestras manos. Gracias porque podemos abrirlo. Gracias porque podemos leerlo. Gracias porque podemos escudriñarlo. Gracias porque podemos vivirlo. Gracias porque podemos tener una relación con el Dios que revela la palabra del Señor. Gracias en esta mañana. Ayúdanos a todos a mantenernos firmes. Y si hay alguno que otro, Dios mío, que está un poco más débil, Dios mío, ayúdanos a tomarlos de la mano y a fortalecernos juntos, Dios mío, en esta esperanza maravillosa que tú tienes para con nosotros en este día, a través del consejo de tu palabra, de que un día tú vendrás por nosotros, la iglesia. Gracias te damos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Gracias en este precioso día. En tu nombre, Señor, hemos orado, creyendo y confirmando esta palabra. Amén, amén y amén. Te abrazamos a la distancia. Comparte esta palabra con otros. Comparte este consejo con otros. Y recuerda, el Señor nos ama. Dios te guarde.